Como habíamos visto en la reunión anterior, pues habíamos mencionado que los carbohidratos, a ser polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, pues podían sufrir esta reacción de un grupo aldehído con un alcohol para formar lo que habíamos dicho que recibían el nombre de hemiacetales, ¿verdad? Que son los ejemplos que habíamos considerado cuando hablábamos de que los monosacáridos pues se podían ciclar, ¿verdad? Tener esas cadenas, no tener esas cadenas abiertas, sino que se podían cerrar por esa reacción que se podía dar entre el carbono del grupo carbonilo de la función aldehído con un hidroxilo, habíamos mencionado, del carbono 5, ¿verdad? Entonces estos son los hemiacetales, porque la función aldehído pues solo ha reaccionado con un mol de alcohol. Todavía este grupo H del carbono anomérico, pues este oxígeno sigue unido a un hidrógeno que habíamos mencionado, ¿verdad? Se podía desprotonar para que la cadena se aperturara. Pero cuando ese hemiacetal reacciona con un segundo mol de alcohol, entonces hablábamos y decíamos que lo que se formaban son los acetales, ¿verdad? Donde ya este oxígeno del carbono anomérico pues ya no tiene hidrógenos que puede perder, y entonces ya este ciclo no se puede aperturar, y por eso decíamos que los acetales son azúcares no reductores, ¿verdad? Y justo aquí ya mencionábamos, ¿verdad? Que cuando los azúcares se encuentran en su forma acetálica, se les denomina como glicósido, ¿verdad? O glucósido, dependiendo del libro en el cual nosotros lo estemos revisando. Entonces, cuando hablamos acerca de los disacáridos, pues justo los disacáridos son acetales, ¿verdad? Porque el azúcar reacciona con un alcohol, con un segundo mol de alcohol, para obtener un acetal denominado glicósido. Y cuando este alcohol que forma el acetal pertenece a otro azúcar, pues entonces estamos hablando de un disacárido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, lo que sería el azúcar 1, que reaccionaría con un azúcar 2. Y aquí, si nosotros analizamos la estructura, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿verdad?, que la unión se da entre el carbono 1 del azúcar 1 y el oxígeno del carbono 4. ¿Cómo sabemos que es con este oxígeno? Pues porque justo aquí están este de color, para diferenciarlo, ¿verdad?, que son diferentes azúcares, este de color negro y este de color azul. Si se fijan, la reacción es una reacción de condensación semejante a aquella que habíamos visto cuando decíamos que dos aminoácidos se unían, ¿verdad?, para formar un péptido. Pues aquí tendríamos que estar todos claros, ¿verdad?, de esta reacción. Ya habíamos mencionado esta reacción de un aldehído o cetona con un alcohol. Es una reacción que ocurre en medio ácido, por lo que la enzima, ¿verdad?, deberá de proveer en algún momento algún protón que puede ser donado y aceptado, ¿verdad? Entonces aquí uno podría pensar que ¿quién lo va a aceptar? Pues lo va a aceptar este oxígeno. Este OH entonces se va a convertir en un buen grupo saliente, que sería el agua, y cuando este oxígeno del carbono 4 atacara a este carbono, pues la molécula de agua saldría y quedarían unidos, ¿verdad? Entonces aquí este enlace, como implica, como ya mencionábamos, ¿verdad?, que reacción, que se forme un acetal y que estos acetales reciben el nombre de glicósidos, pues este enlace recibe el nombre de enlace glicosídico. Se especifica los carbonos a partir de los cuales se formó, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, este sería un enlace glicosídico 1,4, ¿verdad? Como les decía, se está uniendo el carbono 1 de un azúcar con el carbono 4 de otro azúcar a través de un átomo de oxígeno, ¿verdad? En este caso, que es lo que nos permite reconocer, ¿verdad?, que efectivamente se ha formado ese acetal. Entonces, dependiendo de si
los azúcares se unen a través de sus carbonos anoméricos, o si no se unen a través de estos, los disacáridos podrán a su vez clasificarse como disacáridos reductores o como disacáridos no reductores. Esto que les explicaba aquí, ¿verdad? El hecho de que si nosotros tenemos el carbono anomérico, que si se recuerdan habíamos dicho que es el carbono en el ciclo, ¿verdad? Que está unido, se reconoce, ¿verdad? Porque está unido a dos átomos de oxígeno. Si este carbono anomérico todavía tiene un grupo OH, entonces este grupo H puede desprotonarse, este par de electrones, este oxígeno quedaría con 3 pares de electrones, se podría volver a formar el doble enlace, la cadena se volvería a abrir y tendríamos la forma aldehído, ¿verdad? Que es la que se puede oxidar en presencia de un reactivo como el reactivo de Tollens, de Fehling o de Benedict, ¿verdad? Pero si ya lo tenemos en esta forma acetal, entonces ya no, como decíamos, ya no puede perder ese hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿quién es importante que tenga ese grupo H? Pues es el carbono anomérico. Si lo tiene, como en este caso, entonces la cadena se podrá aperturar. Si no lo tiene, como en este caso, entonces la cadena no se podrá aperturar y por lo tanto será un azúcar no reductor. Para este ejemplo que mirábamos aquí, por ejemplo, tendríamos que estar claras entonces que para este azúcar 1 y para el azúcar 2, el carbono anomérico es el carbono 1. Como ya decíamos, ¿cómo lo reconocemos? Al carbono anomérico lo reconocemos porque es el carbono que está directamente unido a 2 oxígenos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que este azúcar 2 no se unió a través de su carbono anomérico, es decir, sigue teniendo su carbono anomérico, este grupo OH, y por lo tanto este azúcar 2 podría aperturarse. Ya no este azúcar 1, ¿verdad? Porque ya se encuentra en su forma acetal, pero el azúcar 2 sí. Y entonces este anillo que sí puede aperturarse, pues podría reaccionar con un reactivo de Tollens, de Benedict o de Fehling y sufrir oxidación, ¿verdad? O sea que sería un azúcar reductor. Por eso esto que les mencionaba aquí, ¿verdad? Si dos monosacáridos se enlazan a través de sus carbonos anoméricos, el disacárido formado es un disacárido no reductor. Si un monosacárido se enlaza por uno de sus otros grupos hidroxilo, como sería en este caso, ¿verdad? ¿Cuántos otros grupos hidroxilos tiene este azúcar 2? Además del hidroxilo del carbono anomérico, pues tiene 1, tiene 2, aquí, ¿verdad? Tiene 3 y tiene 4, ¿verdad? Entonces, si se une por cualquiera de estos otros 4, pues el carbono anomérico seguirá sin sustituirse y por lo tanto el disacárido podrá ser un disacárido reductor, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos importantes, dijéramos, y comunes de disacáridos que son reductores. Como les decía, los reconocemos porque hay uno de esos dos azúcares que conforman el disacárido que todavía en su carbono anomérico tiene el grupo hidroxilo. Entonces, por ejemplo, la celobiosa es un disacárido de diglucosa, ¿verdad? Aquí no sé si se fijaron, pero habíamos hablado, ¿verdad? De que podíamos tener dos anómeros para los monosacáridos, ¿verdad? El anómero alfa, si el hidroxilo estaba en la posición axial, o el anómero beta, como en este caso si se encuentra en posición ecuatorial. Entonces aquí se puede agregar, ¿verdad? A este enlace, que ya dijimos es un enlace glicosídico, se puede agregar el hecho de indicar entre qué carbonos se está formando ese enlace y además podemos agregar algo más y es especificar si ese OH que se perdió, que salió como agua, estaba en posición alfa o si estaba en posición beta, porque es esto que podemos ver aquí, ¿verdad? No nos vamos a meter a esta nomenclatura común, perdón, a esta nomenclatura UPAC de los disacáridos, pero no debería de darnos mucho problema, ¿verdad? Porque la aprendimos en Orgánica 1. Identificamos a uno de estos azúcares como la cadena principal,
A la otra molécula la nombramos como un sustituyente y entonces ya sabemos, ¿verdad?, que los sustituyentes en la nomenclatura IUPAC tienen la terminación IL y que mencionamos, ¿verdad?, a través de qué enlaces están unidos. Entonces, por ejemplo, aquí este 4, lo que nos indican es que están unidos a través del carbono 1 y el carbono 4 mediante un átomo de oxígeno que está en una posición beta de una glucopiranosa que a su vez está unida con una segunda glucosa, ¿verdad? Entonces esta pues es la nomenclatura. También se puede darle la nomenclatura IUPAC. El nombre común es celobiosa, ¿verdad? Y la celobiosa es un disacárido que resulta de la hidrólisis de la celulosa por parte de una bacteria, ¿verdad? Recordemos que la celulosa pues la tenemos en todo lo que son los vegetales, estos fibrosos, ¿verdad? Por ejemplo, si uno piensa en el apio o en el brócoli, por ejemplo, tenemos celulosa, ¿verdad? Nosotros carecemos, nosotros como especie, ¿verdad?, humana y ya dentro del grande grupo de los mamíferos, carecemos de enzimas que puedan hidrolizar la celulosa, ¿verdad? Entonces, por eso podrán ustedes saber, ¿verdad?, de algunas personas que, por ejemplo, si comen frijoles o si comen repollo o lechuga, pues les causan muchos problemas intestinales, ¿verdad? Y esto es debido a que no lo podemos nosotros procesar la celulosa, ¿verdad? Por eso es que quizá ustedes han escuchado haciendo referencia a esto del apio, ¿verdad? Que dicen que el apio es un alimento 0 calorías. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted lo consume, su cuerpo no puede sacar energía de ese apio, porque como decíamos, pues el apio, el tallo del apio, ¿verdad?, es fibra, y esa fibra pues es celulosa, ¿verdad? Entonces nosotros carecemos de enzimas que puedan romper particularmente enlaces beta, y por eso era que les hacía referencia a esto de acordarnos, ¿verdad?, cuando el enlace es alfa o cuando el enlace es beta, ¿verdad? Específicamente las enzimas de las cuales nosotros no contamos, pues son la celobiohidrolasa y las endocelulosas, que son las que se requieren para hidrolizar la celulosa. Entonces nosotros no los tenemos y esa es la razón por la cual, ¿verdad?, pues tenemos estos efectos, dijéramos, de cuando consumimos muchos de estos alimentos que tienen mucha fibra, ¿verdad? También otro disacárido es la isomaltosa. Entonces aquí no sé si se fijan, pues ya el nombre nos va indicando la variación, ¿verdad? Ya no están unidos entre el carbono 1 y 4, sino que están unidos con carbono 1 y 6. La configuración que tenía ese grupo hidroxilo no era de posición beta, sino que de posición alfa. Aquí podemos ver la diferencia, ¿verdad? De hecho, entre la isomaltosa y la gentobiosa, pareciera que fueran iguales, pero importa esta configuración alrededor del carbono anomérico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la isomaltosa la encontramos a menudo, ¿verdad?, en las ramificaciones de la amilopectina y del glucógeno. Si a ustedes les gustan estos programas de chef y de pasteleros y todo eso, quizá han escuchado hablar acerca de la isomaltosa, ¿verdad? Pues esto es un azúcar que se utiliza, ¿verdad?, para las decoraciones cuando se hacen de estos pasteles así bien, con muchas figuras y todo en estos concursos. Luego la gentobiosa forma parte de la estructura de la crosina. Quizá ustedes han utilizado azafrán, ¿verdad?, en algún momento para cocinar. Pues es esta crosina, esta gentobiosa, la que le da justo ese color como mostaza, ¿verdad?, amarillo bien intenso al azafrán. Se encuentra también formando parte de la estructura de la amigdalina, que se halla en las almendras y en las semillas de muchas frutas con hueso o carozo, como son los melocotones, los duraznos, las ciruelas que nosotros comemos, ¿verdad? Pues tienen este disacárido. Bueno, una quizá nosotros pues estamos más familiarizados es la lactosa, ¿verdad? La lactosa, que es el disacárido que se encuentra presente en la leche. Tal vez quizá ustedes también han conocido personas que son intolerantes a la lactosa, es decir, personas que cuando toman leche tienen estos mismos síntomas que les decía de cuando comemos muchos alimentos con fibra, ¿verdad? Que las personas sienten que el estómago
se les distiende, que tienen muchos gases, dolor abdominal, es porque nuestro cuerpo está queriendo digerir estos compuestos y no puede. No puede porque bueno, ya decíamos, ¿verdad? Todos los mamíferos carecemos de enzimas para hidrolizar la celulosa, pero en el caso de la lactasa, que es la enzima que hidroliza la lactosa, hay algunas personas que, bueno, en general todos dejamos en algún momento todos nos volvemos intolerantes a la lactosa por el hecho de que nosotros, pensando en cómo fuimos diseñados, no fuimos diseñados para estar tomando de la leche del pecho de nuestras madres a los 40 años, ¿verdad? Es decir, la lactancia de la madre en los mamíferos está pensada para los primeros años de vida, ¿verdad? Pues dependiendo de qué especie en particular estemos hablando, pues sabemos que dejan la leche y consumen, ¿verdad? Nosotros, pues, por todo esto de la industria, ¿verdad? Que ahora permite que nosotros podamos tener leche en nuestras casas, en recipientes que ni siquiera requieren refrigeración, por ejemplo, han hecho que nosotros sigamos tomando leche aún en nuestra vida adulta, ¿verdad? Aunque realmente, como si lo pensamos, ¿verdad? Realmente, ¿cuánto da una madre de lactar a un niño? 2, 3 años quizá, ¿verdad? Cuando se extiende mucho, luego nosotros vamos introduciendo otros alimentos, ¿verdad? Entonces esto pensarlo, ¿verdad? Que esta intolerancia a la lactosa resulta de ese hecho, ¿verdad? De que nos hace falta una enzima que pueda romper justo este enlace que mantiene unida, en el caso de la lactosa, todos estos ejemplos que veníamos viendo ahorita, la gentobiosa, la isomaltosa, la celobiosa, todos son disacáridos, que los dos monosacáridos son el mismo, que son la glucosa. Ya aquí en la lactosa nos encontramos con el primero, que son dos monosacáridos distintos, ¿verdad? Los que están unidos. Uno, que es la galactosa, y otra, que es la glucosa. Entonces, la lactosa es este disacárido que tiene un enlace glicosídico beta, y era lo que les decía, ¿verdad? Nosotros carecemos de enzimas como especie humana que puedan romper estos enlaces beta. Entonces, en teoría, cuando usted toma la leche, usted ingiere esta lactosa, su cuerpo debería de romper este enlace para que tengamos por un lado la galactosa y por otro lado la glucosa. Cuando vayamos a metabolismo vamos a ver que en nuestro cuerpo las células utilizan un monosacárido en particular, que es la glucosa. Entonces en nuestro cuerpo cuando digerimos, cuando tomamos leche, lo primero que debe de ocurrir es que se rompa este enlace. Pero lo segundo es que esta galactosa deberá de epimerizarse, porque si se recuerdan habíamos dicho, ¿verdad? La galactosa es el epímero en C4 de la glucosa. Entonces una enzima, una isomerasa, específicamente una epimerasa, deberá de convertir esta galactosa en glucosa para que la célula pueda ser utilizada. Entonces hay dos enfermedades, dijéramos, relacionadas con esto de la leche, ¿verdad? Una que ya decíamos, la intolerancia a la lactosa, que no podamos romper este enlace, pero luego tenemos otra que es la galactosemia, ¿verdad? Que es una condición que resulta de la inhabilidad para procesar la D-galactosa una vez que el enlace se ha roto. Entonces, como les decía, ¿qué deberá de pasarle a esta galactosa? Que se epimerice a glucosa para que pueda ser utilizada por las células, ¿verdad? Entonces, las personas que carecen de esa enzima, de esa epimerasa, entonces sufren de esta enfermedad que se conoce como galactosemia. Entonces, como les decía, quizá ustedes han tenido gatitos o perritos, ¿verdad? Y han vivido esto que les mencionaba yo. Los gatos y los perros pierden su lactasa intestinal cuando se vuelven adultos. Si usted le da leche a un perro o a un gato adulto, pues lo que va a hacer es que va a vomitar, ¿verdad? Porque ya no tienen esto para poderlo digerir, ¿verdad? Entonces, como ya pierden ese su cuerpo, a medida va madurando, ¿verdad? Todos estos cambios químicos, ¿verdad? Que van mandando señales al cerebro y todo, pues deja de producirse esta proteína, entonces ya no son capaces
de digerir la lactosa y, como les decía, algunos humanos la pierden permanentemente conforme maduran, ¿verdad? Y entonces quizás han escuchado estos comentarios, ¿verdad? No es que yo antes tomaba leche y no me hacía daño y ahora tomo leche y me hago daño, me hace daño estos síntomas, ¿verdad? Que mencionamos, y es por esto, ¿verdad? Porque en ese periodo de tiempo, pues usted dejó de su cuerpo, ¿verdad? Dejó de sintetizar esta enzima lactasa. Luego, como les decía, la galactosa deberá de convertirse en glucosa para que pueda ser utilizado por las células. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos, si algún ser humano no tiene esta enzima epimerasa? Pues lo que va a ocurrir es que esa galactosa se va a pensar a acumular, ¿verdad? En el torrente sanguíneo, porque el único monosacárido que puede ser utilizado por la célula es la glucosa. Entonces ahí anda la galactosa en la sangre, por eso se llama galactosemia, ¿verdad? Si se acuerdan de anatomía y fisiología, este término hemia, por ejemplo, anemia, ¿verdad? Hacen referencia a la sangre. Y por eso decimos, ¿verdad? Se acumula en el torrente sanguíneo y eso puede causar daños en el hígado, en los riñones y en el sistema nervioso central, ¿verdad? Luego la maltosa es otro disacárido de diglucosa, resulta de la hidrólisis del almidón por enzimas llamadas amilasas. Nosotros, de hecho, la primera amilasa la tenemos en la boca, ¿verdad? Ahí es donde se rompen primero estos almidones cuando nosotros comemos una tortilla, una papa, yuca, ¿verdad? Cualquiera de estos. Y además la maltosa se utiliza como endulzante, ¿verdad? Quizás ustedes han probado esta Actimalta o la han escuchado, ¿verdad? Entonces lo que tiene, pues esta maltosa. Y si uno piensa en la propaganda, por ejemplo, de esta Actimalta, es que le da energía, ¿verdad? Y uno, pues si ve la estructura, pues entiende por qué es una fuente de energía, ¿verdad? Porque una vez que usted la digiere, pues a partir de una molécula de maltosa, usted obtiene el doble de glucosa. Entonces, efectivamente, usted le está dando, está ingiriendo esta molécula, la glucosa, que es de donde nuestro cuerpo mayormente obtiene energía. Y luego, pues otro de los disacáridos, bueno, hasta aquí, hasta la maltosa, todos los que habíamos mencionado son azúcares reductores porque mencionábamos alguno de esos dos. Por ejemplo, en esta segunda glucosa tiene el hidroxilo del carbono anomérico intacto. En la lactosa, si nos fijamos, igual, ¿verdad? Quien lo tiene intacto es la glucosa, no la galactosa, ¿verdad? Porque el enlace se forma entre el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Entonces, todos estos hasta acá son azúcares reductores. Ya cuando hablamos de la sucrosa o sacarosa, ¿verdad? O el azúcar de mesa común que ustedes le agregan al café o a lo que cocinen, ¿verdad? Ya es un azúcar no reductor. Y eso es porque ya, por ejemplo, cuando hablamos de la sacarosa, ya es un disacárido entre una cetosa y una aldosa, ¿verdad? Los dos monosacáridos presentes en la sacarosa son la glucosa y la fructosa. Si nos acordamos, en el caso de la fructosa, el carbono anomérico es el carbono 2. Entonces aquí se unen, ¿verdad? Esta fructosa y esta glucosa a través de los dos carbonos anoméricos y entonces ya esta cadena de fructosa ni tampoco esta de glucosa puede aperturarse. Ya no podemos volver a tener la función aldehído o la función cetona y por lo tanto no se oxidan, ¿verdad? Por eso son clasificados como no reductores. Aquí era algo que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Todos los carbohidratos tienen un cierto grado de dulzura, ¿verdad? Y por eso hemos mencionado en las usos, ¿verdad? Que se utilizan como endulzantes, pero varían en el grado de dulzura. Esta tabla, por ejemplo, nos compara, ¿verdad? Varios monosacáridos, disacáridos y derivados de monosacáridos y se utiliza como referencia a la sucrosa, ¿verdad? O la sacarosa, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces a esta se le da el valor del 100% de dulzura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes o alguna de ustedes le echará leche al café
Y cuando le echa leche al café, pues ya no necesita el azúcar, porque efectivamente la lactosa tiene un poder edulcorante, ¿verdad? Si usted, aquí estamos comparando en base a 100, entonces si la sacarosa tiene un poder edulcorante o un sabor endulzante o un grado de dulzura de 100, pues la lactosa lo tiene de 16, ¿verdad? Ese que les decía, la maltosa de 33. Si uno piensa en la fructosa, por ejemplo, este es bien interesante, ¿verdad? Si uno piensa en una piña que está bien dulce, o en un mango que está bien dulce, o en un banano maduro, ¿verdad? Pues tienen este sabor dulce que se siente en la boca, ¿verdad? Entonces, de hecho, las frutas, cuyo monosacárido es la fructosa, tienen un mayor poder edulcorante. Y luego los que ya habíamos mencionado, por ejemplo, habíamos hablado del sorbitol, que es un alditol, si se recuerdan, ¿verdad? Son polialcoholes. Les había puesto yo una foto, ¿verdad? Ahí en un paquete de chicles. Sería bueno que se fueran acostumbrando ustedes, ¿verdad? A leer los ingredientes de lo que consumen. Y pues bueno, también estos, que son derivados, tienen un poder edulcorante. Y luego, aquí abajo tenemos lo que son los edulcorantes artificiales, ¿verdad? Esplenda, stevia, que quizás ustedes han escuchado, ¿verdad? Entonces es impresionante. A mí allá en la universidad siempre me causaba gracia cuando iba al Expreso Americano, que la gente decía un café con 2 cucharadas de esplenda o con 2 bolsitas de esplenda, por ejemplo. La esplenda es el nombre comercial para un edulcorante que se llama sucralosa, que es este de acá. Entonces tiene 60,000 de dulzura, ¿verdad? Y el azúcar es de 100, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de que, ese esplenda es 600 veces más dulce que el azúcar normal. Entonces a veces uno analiza, ¿verdad? Y uno dice, pues a lo mejor esa persona antes le echaba 2 bolsitas de azúcar al café y cree que deberá de echarle la misma cantidad de esplenda cuando no es así, ¿verdad? Pero esto, tener claro que esto, y lo vamos a ver ya al final, no son carbohidratos, vamos a analizar las estructuras y vamos a decir por qué no lo son, ¿verdad? Bueno, el otro tipo, habíamos hablado, ¿verdad? De los monosacáridos, de los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Entonces, los oligosacáridos, habíamos mencionado, si se recuerdan, son carbohidratos que tienen entre 3 a 10 unidades de monosacáridos. ¿Qué características presentan los oligosacáridos? Que no los encontramos solos. Aquí se los puse, ¿verdad? Muchos oligosacáridos no se encuentran como moléculas aisladas, sino que están enlazadas a otras biomoléculas, formando lo que se conocen como glucoconjugados. Y si se recuerdan, pues cuando habíamos visto las proteínas, pues habíamos hablado de las glicoproteínas, justo cuando hablamos de proteínas conjugadas. O también pueden estar unidos a lípidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y esto es una aplicación, ¿verdad? Si se recuerdan, habíamos dicho que una importancia de los carbohidratos era como reconocimiento celular, y es el hecho de que, por ejemplo, ¿por qué hay 4 tipos de sangre? Por ejemplo, son, de hecho, los oligosacáridos los responsables de que haya un tipo sanguíneo A, que haya un tipo sanguíneo B, que haya un tipo sanguíneo AB, o que tengamos un tipo sanguíneo de O, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver las estructuras para que lo entiendan, pero tener claro esto, ¿verdad? Que no los encontramos sólidos, solos, perdón, o aislados, sino que siempre van a estar unidos a un lípido o a una proteína, ¿verdad? A las proteínas se pueden unir a través de enlaces N-glicosídicos, entonces aquí hace la referencia, los disacáridos que habíamos mencionado, habíamos dicho se unían a través de un oxígeno, pero no solo pueden unirse a través de oxígeno, también pueden unirse a través de nitrógeno, ¿verdad? Específicamente del grupo amida de la cadena lateral, en particular de la asparagina, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿verdad? A las proteínas se pueden unir a través de el grupo amida de la asparagina mediante un enlace que se denomina N-glicosídico. O pueden unirse a través de los grupos hidroxilos de las cadenas laterales de la serina y de la treonina mediante enlaces O-glicosídicos.
Y en el caso de los lípidos, pues siempre se unen a través de enlaces oglicosídicos por los grupos hidroxilos de los lípidos, ¿verdad? Entonces, en los oligosacáridos, ¿cuáles son los monosacáridos que se encuentran más frecuentemente? Pues son la glucosa, la galactosa, la manosa. Si se recuerdan, dentro de los derivados de carbohidratos habíamos hablado de los monosacáridos acetilados, y entonces aquí hablamos, ¿verdad? La N-acetilglucosamina, la N-acetilgalactosamina, el ácido siálico y la fucosa. Estos son los 7, ¿verdad? Monosacáridos que más comúnmente se encuentran en los oligosacáridos. Esta es la estructura de la acetilglucosamina. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Este CH3 carbonilo es el grupo acetil que está unido a la glucosa a través de un grupo amino, ¿verdad? Y esta es la beta-acetilgalactosamina, que si se fijan, pues tiene la misma estructura, excepto en la configuración del carbono 4 que ya habíamos dicho, ¿verdad? Y bueno, y estas son los tipos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los oligosacáridos que distinguen a los serotipos sanguíneos, entonces, por ejemplo, el oligosacárido de las personas que tienen tipo A, entonces el oligosacárido tiene 4 monosacáridos que están unidos a la proteína, como ya decíamos, de los eritrocitos. Aquí se los puse, ¿verdad? Los lípidos en la superficie de los eritrocitos están conjugados con varios oligosacáridos. Y entonces aquí están, ¿verdad? ¿Cuáles son? La N-acetil-D-galactosamina, que está unida a una D-galactosa, que a su vez está unida a una L-fucosa. Esta es la estructura de la L-fucosa. Y esta D-galactosa está unida a su vez a una N-acetilglucosamina. O sea que esta D-galactosa está unida a 3, ¿verdad? A la N-acetil de glucosamina, a la L-fucosa y a la N-acetil de galactosamina. Y luego pues ya está unida a la porción del eritrocito. En el tipo B, entonces si ustedes se fijan, también son el tipo B, el oligosacárido tiene 4 monosacáridos, pero si se fijan ya hay una diferencia, ¿verdad? Y justo en que bueno, no sé ustedes qué tipo de sangre tendrán, ¿verdad? Pero la diferencia entre una persona tipo B y tipo A es esta, ¿verdad? Que en el tipo B tenemos una D-galactosa unida a otra D-galactosa que está unida a una L-fucosa y una N-acetil-D-glucosamina, pero en el tipo A, en lugar de tener esta D-galactosa, tenemos esta N-acetil-D-galactosamina. Y por ejemplo, en el tipo O, y aquí traté de ponérselos al mismo nivel, ¿verdad? Fijarnos que el tipo O solo tiene, el oligosacárido solo tiene 3 monosacáridos, ¿verdad? La N-acetil-D-glucosamina, la D-galactosa y la L-fucosa. Entonces esto nos lleva a hacernos ciertas preguntas, ¿verdad? De algo que quizá todos hemos escuchado, ¿verdad? Sabemos que la sangre no se puede transfundir de una persona a otra, a menos que las porciones de carbohidrato del donador y del receptor sean compatibles. Y aquí es donde vamos a esto del reconocimiento celular, porque no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿verdad? Pero sería bueno, ¿verdad? Porque van a ser profesores de ciencias. ¿Por qué? ¿Por qué si usted es tipo A y le transfieren sangre tipo B, se va a morir si no hacen algo pronto, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no podemos transfundir todos los tipos de sangre entre todas las personas? Porque justo viene a esto, ¿verdad? Que sus anticuerpos, su sistema inmunológico, su sistema de defensa, si usted es tipo B, es capaz de reconocer celularmente que aquí, donde debería de haber una D-galactosa, hay una N-acetil-D-galactosamina. Y aquí es a donde hablamos de este reconocimiento celular, es decir, que las células son capaces de reconocer
a nivel celular entre que usted tenga una D-galactosa y que tenga esta. Entonces, si no tiene una D-galactosa, sino que tiene esta, entonces su cuerpo lo reconoce. Y entonces comienza a destruir todos esos eritrocitos tipo A porque los reconoce como extraños, así como reconoce como extraños un virus, como reconoce como extraño una bacteria. El mismo sistema de defensa viene y lo destruye. Y esa es la razón por la cual no podemos transfundir los dos tipos de sangre. Entonces aquí, pues les traía esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el sistema inmunológico de las personas del tipo A reconocen la sangre tipo B como extraña? Y era eso que les mencionaba, ¿verdad? Aquí se los puse al revés de lo que les acabo de decir ahorita. Las personas del tipo A reconocen la B como extraña. Entonces, una persona tipo A, y no es usted, ¿verdad? Y es que esto es lo fino que tenemos que desarrollar aquí en la clase de bioquímica, ¿verdad? Es decir, comprender esto químicamente. Que no es usted que le está diciendo a su cerebro, mira, te están transfundiendo tipo A o tipo B. O sea, si usted ve la sangre, mi sangre y la sangre de cada uno de ustedes se ve semejante. Es decir, visualmente usted no puede reconocer el tipo de sangre. Pero resulta que si a usted le transfunden, si usted es tipo A y le transfunden sangre tipo B, aunque usted no reconozca la diferencia a simple vista, su cuerpo sí es capaz de reconocer, si usted es tipo A, que aquí hay una D-galactosa cuando debería de haber una N-acetil D-galactosamina. Y entonces aquí este reconocimiento es lo que hace que su sistema inmunológico, es decir, su sistema inmunológico sí puede reconocer la diferencia, aunque usted pueda tener 3 tubos de ensayo con los 4 tipos de sangre y no pueda a simple vista distinguir cuál es cuál, su cuerpo sí puede hacerlo. ¿Por qué? El tipo O es un donador universal, por ejemplo. Entonces el tipo O es un donador universal porque si ustedes se fijan, este oligosacárido que está en el tipo O, perdón, también está en el tipo B y también está en el tipo A, ¿verdad? Entonces, su cuerpo, si a usted si usted es tipo B, por ejemplo, y a usted le transfunden tipo O, entonces, ¿qué es lo que va a hacer su cuerpo? Su cuerpo va a incorporar esta de galactosa, es decir, a este esqueleto que tenemos aquí, ya les había hecho yo la analogía, ¿verdad? Cuando usted hace manualidades y ya compra todo el foamy cortado, con los ojitos y con lo que va a decorar y solo tiene que pegarlo. Entonces esto es lo que hacemos cuando nos transfunden sangre tipo O, ¿verdad? Si somos tipo B o tipo A, no lo reconoce como extraño porque esta porción está en los otros tipos y lo único que hace es agregarle, ¿verdad? Y entonces esa sangre que usted transfundió tipo O, no es porque a usted le transfundan tipo O que usted se convirtió en una persona que ahora tiene sangre tipo O, no, usted sigue siendo tipo B o tipo A. Lo que sucede es que esta sangre, estos eritrocitos que a usted le están transfiriendo, su cuerpo los modifica, ¿verdad? Y los transforma en su tipo de sangre. Ya esto sí, la gente cree, ¿verdad? De que los tipos podemos recibir todos los tipos de sangre, eso no es cierto. Y tendríamos que estar todos claros, ¿verdad? Si usted es tipo O y recibe una sangre tipo A o tipo B, obviamente su cuerpo lo va a reconocer como extraño, ¿verdad? Entonces nosotros les digo porque yo soy tipo O, ¿verdad? Solo podemos recibir transfusiones de otras personas que sean tipo O, ¿verdad? Solo que en la humanidad, o por lo menos aquí, ¿verdad? En nuestros países, el tipo de sangre más frecuente es el tipo O, ¿verdad? Entonces no solemos tener problemas. Hay muchos más problemas cuando la gente son de estos otros tipos, ¿verdad? Que no son tan comunes, AB, por ejemplo. Y bueno, y aquí pensar que solo estamos hablando en el serotipo, ¿verdad? Acordarnos de anatomía y fisiología, hay dos factores cuando hablamos de la sangre, ¿verdad? Lo que es el serotipo sanguíneo y luego lo que es el RH. Aquí no estamos hablando del RH, ¿verdad? Si es positivo o negativo, sino que solo de los serotipos, porque son los serotipos sanguíneos los que sí están determinados por lo que son los oligosacáridos. Y bien, para ya ir terminando,
este tema de los carbohidratos, pues vamos a hablar acerca de los polisacáridos. Y habíamos dicho que los polisacáridos son los que ya tienen de 10 monosacáridos en adelante, ¿verdad? Los más comunes para nosotros son el almidón y la celulosa, como ya les decíamos. ¿Y por qué son los más comunes? Pues porque son la base de nuestra alimentación, ¿verdad? El almidón es el principal componente de la harina, de todos los tipos de harina, ¿verdad? Sea harina de trigo, sea harina de maíz, o sea que si usted va a desayunar baleadas o si va a desayunar tortillas de maíz con mantequilla y queso, pues ahí usted está consumiendo almidón, ¿verdad? Si en el almuerzo, pues usted va a hacer, qué sé yo, una carne, un pollo con papas, pues ahí también va a perder el almidón. O si va a comer arroz, pues ahí están los frijoles, el maíz, los chícharos, todos ellos contienen almidón. Cuando hablamos del almidón, pues el almidón es una mezcla realmente de dos tipos de polisacáridos, lo que es la amilosa, que constituye el 20% del almidón, y la amilopectina, que constituye aproximadamente el 80% del total del almidón. Y aquí entonces podemos ver las diferencias, ¿verdad?, entre la amilosa y lo que es la amilopectina. La amilosa es una cadena que no tiene ramificaciones, es decir, todas las glucosas están unidas por enlaces alfa 1,4, y en el caso de la amilopectina sí hay ramificaciones. Entonces tenemos una línea, dijéramos, de glucosas que están unidas por enlaces alfa 1,4, pero cada cierto tiempo hay una glucosa que está unida no a 2, aquí por ejemplo si nos fijamos en esta, ¿verdad? Esta glucosa está unida a 1 y a 2. Pero si nos fijamos en esta glucosa está unida a 1, a 2 y a 3, ¿verdad? Entonces aquí es cuando hablamos de las ramificaciones. Entonces, por ejemplo, esta glucosa está unida a esta por el carbono 4, está unida a esta otra por el carbono 1 y se une a esta tercera por el carbono 6, ¿verdad? Y entonces estos enlaces alfa 1,6 son los que se conocen como los puntos de ramificación, ¿verdad? Y esa es como la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es la amilosa y la amilopectina. La amilosa, al ser una línea no ramificada, entonces, ¿qué disposición suele tener? Pues usted tiene un cordón, una cuerda, un lazo. ¿Cuál es la forma en la que usted, para que no haga desorden, por ejemplo, si tiene un lazo ahí tirado en el piso, cómo lo ordena? Pues lo dobla, ¿verdad? Lo enrolla. Entonces justo la amilosa la encontramos en esta forma helicoidal. Ya si usted ya tiene muchos cables así, por ejemplo, de estas extensiones, ¿verdad? Para poder tener más conexiones, pues ya no es tan fácil enrollarlo, porque ya tiene más ramificaciones, ¿verdad? Entonces esa es como una diferencia estructural. Entonces la amilopectina, como les decía, es un polisacárido ramificado, pero tiene la semejanza con la amilosa de que está compuesta de unidades de D-glucosa unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4, pero también, como les decía, contiene enlaces glucosídicos alfa 1,6, ¿verdad? Entonces, aquí pensando en lo que les decía, ¿verdad?, del desayuno, de qué van a comer ustedes cuando desayunan, ¿verdad? Entonces puede ser que una persona se coma una tortilla en el desayuno y puede ser que otra persona se coma 10 tortillas y que tengan el mismo tipo de actividad, que van a estar toda la mañana sentadas recibiendo clases o algo así, que no tienen mucha actividad física. Entonces, ¿qué va a pasar con esas glucosas que usted no va a utilizar, verdad? Entonces, cuando los animales, dentro de ellos nosotros, ¿verdad?, tienen más glucosa de la que necesitan, entonces convierten esa glucosa en exceso en un polímero denominado glucógeno, ¿verdad?, que es la forma como nosotros almacenamos esta glucosa pensando en que vamos a tener periodos en los cuales para no morirnos de hambre tendremos que tener algo en nuestro cuerpo que nos ayude a subsistir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Con el exceso de glucosa, usted se come 10 tortillas y en esas 10 tortillas usted, qué sé yo, póngale que en una tortilla van 20 glucosas.
En 10 tortillas, pues se comió 200 glucosas, pero usted solo utilizó 100 para sus actividades. Entonces, ¿qué pasa con esas otras 100 glucosas que están ahí en su cuerpo, pero que no las utilizó? Entonces, su cuerpo las guarda, las ahorra, las almacena, ¿verdad? Para que cuando usted necesite energía y no haya comido, pues este glucógeno pueda descomponerse, pueda romperse en moléculas de glucosa individuales. Este proceso que nos ocurre a nosotros también le ocurre a las plantas, ¿verdad? Ya sabemos que, pues bueno, lo habíamos dicho, ¿verdad? La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas eh, convierten, ¿verdad?, el dióxido de carbono y el agua con la energía del sol en lo que son los monosacáridos y en el oxígeno. Y así es que la planta va creciendo, ¿verdad? Si uno piensa, por ejemplo, en la papa o en un camote o en una zanahoria, entonces sabemos que no solo van a producir estos tallos, ¿verdad? Pensando en las zanahorias, por ejemplo, sino que también por debajo de la tierra se va a producir, va a ir formando lo que es la zanahoria o la papa o el camote o la yuca, lo que sea que a ustedes más les guste, ¿verdad? Y entonces todo ese dióxido de carbono, toda esa agua que con la luz del sol las plantas transforman en carbohidratos, pues igual se va almacenando, ¿verdad? Y justo así es como se va formando la papa o el camote, ¿verdad? Entonces también, así como nosotros convertimos ese exceso de glucosas en glucógeno, también las plantas, ¿verdad? Pueden convertir el exceso de glucosa, solo que las plantas la convierten en almidón. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué será? ¿Por qué no son la amilosa y la amilopectina cadenas lineales las dos? ¿Por qué tendrán que ser ramificadas? Y fíjense que, bueno, aquí esta figura acá representa a la amilopectina. Eh, figura B representa al glucógeno. Que estamos diciendo que es la forma como nosotros almacenamos ese exceso de glucosa. Entonces uno podría pensar, ¿y por qué? ¿Por qué hay estos puntos de ramificación? ¿Qué utilidad, qué beneficio tienen esos puntos de ramificación? Pues bueno, el alto grado de ramificación en el glucógeno tiene efectos fisiológicos importantes. Cuando el cuerpo necesita energía, muchas unidades individuales de glucosa se pueden remover simultáneamente de las terminales de muchas ramas. Es decir, si usted se imagina que tiene unas tijeras y que usted quiere cortar, si usted tiene una sola línea, usted tendría que hacer muchos cortes de esta línea para poder tener estas moléculas individuales, ¿verdad? Que es lo que pensamos cuando su cuerpo, usted está con mucha hambre y no ha comido, entonces necesita esa energía, necesita acceder a glucosa rápidamente. Entonces usted tendría en una sola línea, tendría que ir contando una por una, por una, por una. Mientras que aquí, y es una sola línea, ¿verdad? Mientras que cuando es ramificado, usted puede cortar simultáneamente por varios puntos, ¿verdad? Que son justo esas ramificaciones, ¿verdad? Y esa es la razón. Y eso es lo que debería de maravillarnos, ¿verdad? Yo, por lo menos a mí siempre es algo que me ha removido mucho. Cuando uno comprende todo esto, uno dice que este cuerpo mío es una maravilla, ¿verdad? Es una máquina que funciona perfectamente y fue diseñada así, ¿verdad? Entonces esa es la razón del por cual hay ramificaciones, ¿verdad? Porque tiene una función fisiológica importante. Al ser ramificado, usted puede cortar al mismo tiempo, es decir, simultáneamente, muchas terminales de muchas ramas y poder disponer, ¿verdad?, de lo que es la glucosa. Luego la celulosa, entonces uno podría pensar, ¿verdad? Bueno, todos estos, no sé si se han fijado, pero la amilosa, la amilopectina, el glucógeno, todos son polisacáridos de glucosa. De hecho, se les da el nombre, y así lo habrán leído en el libro, ¿verdad?, de homopolisacárido. Homo que viene de igual, ¿verdad? Es decir, es el mismo monosacárido que se repite a lo largo de toda la cadena. La celulosa también es un homopolisacárido de glucosa. La diferencia
y aquí es donde les hablaba yo de los enlaces alfa, no sé si se fijaron, estos como están representados, son alfa, porque decíamos, ¿verdad? Alfa es cuando el hidroxilo estaba en posición axial hacia abajo. Entonces, todos estos, amilosa, amilopectina, glucógeno, tienen enlaces alfa. Cuando ya hablamos de la celulosa, entonces si ustedes se fijan, el enlace sale de arriba, dijéramos, ¿verdad? De un OH que estaba en posición ecuatorial, es decir, en posición beta, ¿verdad? Entonces la celulosa se compone de cadenas no ramificadas y esto es como un cuadro comparativo que tendrían que ir haciendo ustedes, ¿verdad? ¿Qué semejanzas hay entre la amilosa, la amilopectina, el glucógeno y la celulosa? Pues tienen en común que todos son polisacáridos de glucosa. Que la amilosa que la amilopectina y el glucógeno son ramificados, que la amilosa y la celulosa son no ramificadas. Entonces usted puede ir haciendo como lo que tienen en común y lo que tienen de diferente, ¿verdad? Entonces en el caso de la celulosa es una cadena no ramificada de moléculas de glucosa, pero el enlace sí es diferente, ¿verdad? Como les decía, es un enlace beta 1,4. Los mamíferos no tenemos la enzima para la beta-glucosidasa, ¿verdad? Para romper estos enlaces y como resultado, al comer celulosa, no podemos obtener la glucosa que necesitamos. Y por eso era que les decía yo que en estos de nutrición, ¿verdad? Entonces dicen alimentos 0 calorías. Pues tendríamos que tener claro, o sea, debería de chocarnos eso, ¿verdad? Porque todo tiene calorías, o sea, todo tiene energía. Lo que sucede es que no la podemos utilizar, no podemos sacarle la energía que está ahí contenida porque simple y sencillamente no la podemos digerir, ¿verdad? Entonces, por eso es que el apio se le ha dado ese término, ¿verdad? De un alimento 0 calorías, para nosotros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si uno piensa en las vacas, o piensa en los caballos, o piensa en los burros, por ejemplo, ¿qué es lo que comen ellos? Lo que ellos comen son celulosa. Pero entonces ustedes me pueden decir, pero son mamíferos. Sí, pero ellos tienen adentro, y esto es otro tema, ¿verdad? Que también es súper interesante, que es la microbiota. Todos esos microorganismos que tenemos nosotros, ¿verdad? En nuestro sistema intestinal, ¿verdad? Todo lo que en algún momento se le denominó como flora intestinal, pero realmente no es flora, sino creo que se ha descubierto que son microorganismos, ¿verdad? Y entonces hay bacterias que sí pueden. Y lo que sucede con las vacas, los caballos, los burros y todos ellos, las cabras, los cerdos, por ejemplo, que también son mamíferos, ¿verdad? Y que comen celulosa, es de que ellos en su sistema intestinal, pues sí tienen estas bacterias, ¿verdad? Que lo pueden. Entonces, bien, que esto es como si pudiéramos ingresar, ¿verdad? A la celulosa, entonces miraríamos que son como estas fibrillas, ¿verdad? Como microfibrillas, ¿verdad? Y aquí, no sé si los logran ver acá, pero ¿por qué adopta esta forma así de fibras? Es por los puentes de hidrógeno que se pueden formar, ¿verdad? Estos son los responsables. Los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de glucosa adyacentes son los responsables de la gran fortaleza de la celulosa, ¿verdad? De hecho, la celulosa cumple una función estructural en lo que son las plantas, ¿verdad? Y un último tipo de polisacárido que vamos a ver es la quitina, porque a veces podríamos quedarnos pensando, ¿verdad? Que todos los polisacáridos son de glucosa. No, por eso habríamos hablado de los derivados de monosacáridos. La quitina es un polisacárido que es estructuralmente similar a la celulosa, es decir, es una cadena no ramificada de enlaces beta 1,4, pero no son entre glucosas, sino que son entre N-acetilglucosaminas. Y este polisacárido es el componente estructural de las conchas, de los crustáceos y de los exoesqueletos de los insectos y de otros artrópodos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted come camarones o le gustan los camarones, pues entonces le quita la cáscara, ¿verdad? A los camarones, porque nosotros no podemos digerirlo. ¿Y por qué no podemos digerirlo? Vuelvo a lo mismo, porque tenemos enlaces beta 1,4, ¿verdad?
Entonces ahí es lo que les mencionaba, que carecemos de estas enzimas. Y bueno, hay otros, porque estos no son los únicos, ¿verdad? Por ejemplo, la heparina. Si ustedes conocen, ¿verdad? Alguna persona que tiene problemas de circulación, por ejemplo, o ha tenido alguna trombosis, pues esto es lo que les inyectan, ¿verdad? La heparina, que es un polisacárido que se encuentra en las células y que reviste las paredes celulares. Entonces, por ejemplo, cuando usted, un morete, cuando usted se golpea, ¿verdad? El brazo con una puerta, con una silla, entonces le sale un morete, ¿verdad? En el brazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Pues justo que se rompieron, ¿verdad? Esos vasitos sanguíneos que están ahí en esa pared celular que usted golpeó, ¿verdad? O sea, usted golpeó su brazo, pero sabemos que dentro de los brazos pues están las venas, ¿verdad? Y entonces esas células que revisten esas paredes venosas y arteriales, pues lo que contienen es heparina. Y esta es la estructura, ¿verdad? Entonces aquí ya si nos fijamos en el nombre, pues ya mucho más complejo, ¿verdad? Porque si se fijan, ya las glucosas pues tienen grupos sulfúricos en este caso, si nos fijamos aquí, ¿verdad? LCO3H. Tenemos ácidos carboxílicos en el carbono 6, por ejemplo, y tenemos también este grupo sulfúrico, ¿verdad? En este caso. Y bueno, esta que no sé si la han escuchado, la gentamicina. La gentamicina es un antibiótico. A veces uno podría preguntarse, ¿verdad? Si son polisacáridos o no son polisacáridos. Y no dejarnos confundir, ¿verdad? Por las estructuras. Usted podría fijarse en este y en este y usted dice, ah, sí, ese es un polisacárido. Pero si se fija en este anillo, entonces, ¿qué distingue a un monosacárido? Este oxígeno, ¿verdad? Este que hemos venido viendo aquí en todas las estructuras, ¿verdad? Que decimos qué es lo que ocurre cuando la cadena se cierra. Y este no lo tiene, ¿verdad? Entonces, este se denomina como un glucoconjugado, es decir, tiene porciones de monosacáridos, pero luego tiene porciones que no son monosacáridos, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Entonces, porque hay que fijarnos bien en eso de la estructura. Bueno, y para concluir, porque ya son las 8, esto que les decía yo de los edulcorantes artificiales, ¿verdad? Entonces, fijarnos en un monosacárido, porque esta es quizá la aplicación que tenemos que llevarnos de acá, ¿no? Un monosacárido, perdón, cuando hablamos de y aquí vuelvo a la definición, ¿verdad? De los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Ya mencionamos que pueden estar en su forma de cadena abierta o en su forma cíclica. Entonces, uno viene, mira esta estructura de la sacarosa y entonces uno dice, es un polihidroxi. Como ya vimos que se cicló, entonces usted sabe que este anillo se cerró porque este carbono era un carbono de un carbonilo, lo mismo este carbono de acá, ¿verdad? Entonces este se puede clasificar como un carbohidrato. Ya por ejemplo esta, que les decía yo que es la esplenda, pues, esplenda es el nombre comercial, pero lo que tiene es sucralosa. Entonces ya aquí, si ustedes se fijan, ya este no es un carbohidrato. Se parece, pero no es igual. Y entonces, ¿por qué ella no es igual? Y entonces aquí vemos que cloraron, sustituyeron, ¿verdad? Este OH del carbono 4 por un cloro. Y que también sustituyeron, en el caso de la fructosa, al hidroxilo del carbono 1 y al hidroxilo del carbono 6. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que comprender nosotros del metabolismo? Que nuestro cuerpo va a poder romper este enlace. No hay problema, porque es alrededor de esto aquí, ¿verdad? Se lo voy a circular para que lo vean bien. Esto, ay, perdón.
Esto es igual en la esplenda de lo que lo es en la sacarosa, que es el azúcar de mesa común. Entonces nuestro cuerpo va a venir y sin ningún problema va a poder romper estos enlaces. Cuando este enlace se rompe, entonces vamos a tener aquí por este lado la glucosa y por este otro lado vamos a tener la fructosa. Y entonces aquí tendríamos que estar claros que la fructosa se puede convertir en glucosa por un reordenamiento en nodiol. Y entonces por eso es que nuestro cuerpo puede utilizar la fructosa. O sea, no la utiliza directamente la fructosa, ¿verdad? Sino que la fructosa puede convertirse en glucosa por una reacción de reordenamiento de nodiol y luego la glucosa puede entrar en nuestras células y ser una fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa con esta esplenda? Nuestro cuerpo va a poder romper este enlace, pero resulta que cuando este enlace se rompa, aquí no se va a producir glucosa, porque la glucosa en el carbono 4 tiene un OH. Y este compuesto, bueno, en todo caso sería una cloroglucosa, si ustedes quieren darle un nombre, ¿verdad? 4 específicamente, ¿verdad? Una 4-cloroglucosa. Pero ya no es una glucosa. Y entonces recordemos que nosotros el cloro como átomo no lo tenemos en nuestro organismo. Entonces nuestro cuerpo ya no lo puede metabolizar. Aquí tampoco se va a producir la fructosa, ¿verdad? Porque en todo caso se va a formar la diclorofructosa, que tampoco es el compuesto que nuestras células puedan utilizar. Y por eso es que cuando usted se quiere meter a esta dieta, ¿verdad? Entonces usted dice, ay, no, es que voy a dejar de comer azúcar porque estoy muy gorda. Entonces, pero quiere seguir, que las cosas quiere que le sigan sabiendo dulces. Entonces usted viene y entonces en lugar de utilizar el azúcar, utiliza el Splenda. Y entonces, ¿por qué no va a engordar? Por lo que les acabo de decir. Porque si bien es cierto, este enlace se va a romper, su cuerpo no va a poder utilizarlo de energía. ¿Cuál es el riesgo con esto? Y es la otra implicación que tendríamos que tener, ¿verdad? Es decir, si nuestro cuerpo no va a poder metabolizarlo, ¿qué va a ocurrir con esas dos moléculas una vez que esos enlaces se rompan? Pues bueno, podríamos pensar, bueno, el compuesto es un compuesto que es un compuesto polar, porque tiene varios grupos OH. Puede ser que se disuelva en agua. Si usted toma bastante agua, pues puede ser, ¿verdad?, que lo elimine por la orina. Pero ¿qué pasa si usted no es una persona que toma mucha agua? Pues también tiene porciones no polares, ¿verdad? Puede ser que se vaya depositando ahí, se vaya acumulando ahí en la grasa. Puede ser, no sabemos. Cada organismo es distinto, ¿verdad? Y ese es el riesgo con esto, ¿verdad? Por ejemplo, estos son también edulcorantes que se utilizaron en algún tiempo, el aspartame y la sacarina. Quizá ustedes escucharon o vieron alguna vez una bolsita de uno que se llamaba Equal, y había uno azul, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. El Equal es una bolsita rosada. Bueno, en fin, no me acuerdo ahorita de los nombres comerciales, pero que también sabían dulce. Y es que aquí es donde es bien interesante, porque usted podría decir, bueno, Licky, ¿y cómo es pues esto? Pues es que justo es el hecho de que saben dulce. Y que sepan dulce no tiene que ver con la estructura. En anatomía y fisiología aprendimos que el que algo no sepa dulce depende de unas terminaciones nerviosas que tenemos en la lengua que hace que eso no sepa dulce. Entonces, estas moléculas tendrán algo que les permite enlazarse a ese receptor y entonces esa unión envía una señal al cerebro y el cerebro lo registra como eso sabe dulce. Pero que sepa dulce no quiere decir que sea un carbohidrato, ¿verdad? Y entonces es lo que pasa, de que usted le echa Splenda y las cosas le saben dulce. Usted le echaba sacarina o le echaba aspartame y las cosas le sabían dulce. Pero bueno, ya aquí todavía estas tienen algo de semejanza, dijeron, son químicamente análogos, ¿verdad? Ya estas, por ejemplo, ya sí deberían de despertarnos
como que se nos abrieran más los ojos, ¿verdad? El aspartame no tiene nada en común con la sacarosa, mucho menos la sacarina. Estos anillos de benceno pues deberían de despertarnos ahí o asustarnos, ¿verdad? Sabemos que el benceno es una molécula muy estable, que está comprobado, ¿verdad? Que tiene un efecto carcinógeno en nuestro organismo, y de hecho por eso estos se descontinuaron, ¿verdad? Dejaron de producirse porque efectivamente se comprobó que personas que consumían esto, y miren que no solo es la bolsita, ¿verdad? Sino que es cuando usted compra la coca de dieta, la Pepsi de dieta, todas estas, o sea, los, los té fríos, los jugos de naranja, cero azúcares y todo eso, pues justo son cero azúcares porque no tienen